Mañana a las 5 de la tarde la convocatoria es en la Plaza del Soldado y a las 6 se va a estar renovando el reclamo en Plaza de Mayo a partir de las 18 para gritar nuevamente que los inundados queremos, me parece que tenemos que hacerlo en un nosotros bien inclusivo, queremos justicia. A partir de las 6 de la tarde será el acto en el cual el 29 de abril diga que una de las causas más emblemáticas de la ciudad todavía no tiene justicia. El primer living que hemos convocado para nuestro programa de hoy, dedicado casi exclusivamente a este 29 de abril de 2003, tiene una mirada netamente periodística, desde lo narrativo, desde lo comunicativo específicamente. Hemos convocado a gente amiga, amigos de la casa. Gabriela Bruno, buenas tardes, periodista de Radio Nacional, en aquel momento corresponsal de América. Sí, exactamente. Bueno, la verdad que estaba viendo las imágenes y creo que todos aquí en el living nos emocionamos porque son y siguen siendo conmovedoras, fuertes, te siguen choqueando, te paralizan así. Creo que a todos se nos alteró la respiración mientras estábamos aquí. Bueno, yo pensaba así, en aquel momento trabajaba para la radio, cubría esas corresponsalías, y nos enfrentamos como trabajadores de los medios con un grado de desinformación tal que fuimos haciendo lo que podíamos porque no teníamos experiencia en cubrir este grado de catástrofes, y a todos nos significó un aprendizaje más allá sobre la marcha. Yo pensaba hoy cómo se miden las catástrofes, digamos, esto lo fuimos viendo con los años, creo que se mide con el nivel de exposición que tienen las familias y las propiedades y los bienes materiales, que en este caso fueron absolutamente todos dañados, y con el nivel de vulnerabilidad que había en los barrios, y que quedó más que evidente que era absolutamente grave el daño, y el nivel de vulnerabilidad de la gente era absolutamente tremendo. Pero además se mide con el nivel de falta de información que había en el momento sobre lo que nos estaba ocurriendo. Que hoy nos animamos años después a hablar del derecho a información pública, de peticionar leyes, de acompañar los pedidos de la existencia de leyes y de la información pública sobre todos los temas, pero en esos momentos el grado de desinformación era absoluto. Mucho. Entonces la desorientación no solamente era para los trabajadores, era para toda la sociedad. Esa es la imagen, ¿no? Uno cuando recuerda ve la gente deambulando como zombies en la calle, que venían hacia la zona de la terminal de ómnibus, porque alguien les había dicho que detrás de la terminal había algunos galpones que se habían improvisado como refugios, o como un lugar donde alguien les iba a decir y les iba a dar algo. Y el nivel de ausencia del Estado fue catastrófico. De eso debemos aprender, y esa vuelta atrás para rever cada uno de esos pasos mal dados es inevitable, ¿no es cierto? Así que gracias por la invitación. Por favor. También están con nosotros Pablo Bosch, amigo de la casa, Roberto Paroni. Pablo en aquel momento trabajaba en LT9, exacto. Roberto Paroni es reportero gráfico, en aquel momento en La Capital. ¿Qué recuerdan de aquel 29 de abril? De aquella desorientación general que había. Bueno, en mi caso particular, el 29 me agarró en la calle desorientado como zombie. Yo viví en barrio Barranquitas, el 28 a la noche entró el agua a la zona. Recién estaba repasando, era una noche realmente muy extraña porque era lunes. Terminábamos las elecciones el domingo anterior. Exacto, veníamos de elecciones presidenciales. Y estábamos, en ese momento además trabajaba en una página web, una de las incipientes páginas web de la ciudad, Día a Día. No teníamos correo electrónico los redactores, sino que cerca de las 11 de la noche pasaba un remis por la casa de cada uno, se llevaba un disquete con la nota. No era la web 2.0, era simplemente un texto y eventualmente alguna foto que la ponía el editor. Y alcancé a entregar el trabajo y empieza, digamos, a sentirse el bullicio en el barrio. Básicamente en las bocas de tormenta que se oía ya el agua cómo se movía. Después lo que sucedió en casi todos los lugares, creo que a la madrugada ya el barrio estaba con agua. Estaba cubierto, la mayoría se autoevacuó, porque todo ese periodo del 28 de abril, digamos, donde el agua fue entrando del norte hacia el sur, todavía no había ningún dispositivo ni de alerta ni nada. O sea, la famosa declaración de Marcelo Álvarez fue el 29 de la mañana, pero Cuarto Poder. Todo el noroeste de la ciudad ya estaba negado. Y bueno, a partir de ahí, recuerdo el 1 de mayo me reintegro al trabajo en la radio. Y bueno,
En ese momento la radio era un continuum porque salió del aire por la planta negada en Recreo. Estuvo creo que el 30 fuera del aire, el primero vuelve. Y prácticamente fueron, yo te diría, 15 días hasta que se abre la brecha en la circunvalación y se desagota toda la ciudad, en donde todo el personal estaba presente, no había programación. Se trabajaba... no había horario. No había horario, digamos. Uno entraba y se metía. Recién ahí el informe mostraba una página litoral que se comenzó a publicar también a los pocos días, que era la página de los desencontrados. Porque esa fue una de las primeras situaciones que hubo que enfrentar en el día a día, sobre todo que la radio tiene eso, ¿no? Que vos por ahí... un hallazgo del lenguaje de la radio, el tema de los desencontrados. Sí, a ver, yo no sé si fue un hallazgo de la radio, yo creo que fue una construcción política del Estado para correr la palabra desaparecido, que fue la primera que se instaló. Porque vos imagínate que un tercio de la ciudad bajo agua, la certeza de mucha gente inundada, la falta de datos de qué había pasado con el que quedó atrás, la hipótesis de que realmente había mucha más gente muerta era real, era fuerte. Y bueno, el Estado y algunos medios construyeron esta palabra de los desencontrados, que a la larga, bueno, terminó siendo lo que se instaló, y esa publicación era muy elocuente. Todos los días estaba el dato de la gente, que primero se empezó a recolectar en los medios y después se fue volcando a una oficina gubernamental, una oficina de búsqueda de personas que se dedicaba a hacer ese listado. Pero a la noche, cuando terminaba una jornada laboral irregular, porque uno más o menos regulaba su descanso como podía, los primeros días se la pasaba de largo dentro de la radio, o sea, dormíamos y hacíamos la guardia ahí. Pero cuando el agua más o menos se acomodó, muchos de los trabajadores de la radio que estábamos con nuestras casas inundadas, volvíamos al domicilio de noche. Yo recuerdo hasta por lo menos el 11 de mayo, que creo que la ciudad se terminó de desagotar. Todas las noches entrábamos con un grupo de vecinos al barrio y nos acomodamos en los techos de nuestras casas y tratábamos de hacer la guardia y cuidar y compartir ese momento. La madrugada de la radio la cubría Silvina Caminos y con ella hacíamos un enlace todas las noches desde el techo de mi casa. Creo que esta cuestión de la información es importante. Porque a nosotros... Podés seguir, Pablo, podés seguir si no. A nosotros como periodistas, esto nos partió. Claramente. Claramente. Reponete, Pablo, reponete y vamos al testimonio de Roberto. Roberto, queríamos tener una mirada desde el punto de vista de que tu mirada periodística viene a través del lente de la cámara. Digamos, no es contarlo, es segmentarlo y decir esto es lo que quiero mostrar. Me pasó algo muy curioso. Yo tenía el turno de mañana hasta las 3 de la tarde y me dice, mirá, el terraplén está bravo, anda a cubrir por el terraplén del hipódromo. Sí. Y salgo con el remis para el terraplén y veo gente de vialidad trabajando. Miro para dentro del hipódromo y donde se rompe después, a una cuadra ya estaba el agua. Dije, bueno, no. Saco ahí alguna foto del terraplén, el agua ahí cerquita. Me vengo por López y Planes y agarro Boulevard. Me subo por subirme a Villa del Parque. ¿Viste atrás de la Mastranza? Sí. Bueno, es la foto que te mandé de tapa. Ahí estamos viendo algunas fotos de las que mandó una de las anteriores. Gente hasta acá con los bolsos. Esa fue tapa el primer día. Tapa del diario La Capital. Exacto. Y dije, no puede ser. Había al lado de esa casa unos amigos que el hijo iba con mi hijo a la escuela y le digo, estaban en la heladera, 2 televisores arriba de la vía. Le digo, llévalo a casa la cosa. En mi casa a las 4 de la tarde tenía 1,40 m, así que ¿qué lo iba a llevar? Pero jamás nos imaginábamos que iba a pasar esto. Pues yo me acuerdo que las inundaciones grandes, llegaba hasta la segunda vía, íbamos a sacar mojarrita con el coso y nunca pasó. De Rosario me preguntaban, ¿peligra tu casa, Chirola? No, le digo, porque acá nunca llega, nunca llegó.
Nunca pensabas que iba... Pero jamás, eran las 4 de la tarde. Mi hijo iba al parque con una carretilla a sacar arena para poner en el portón de casa. Le digo, no te preocupes, que no va a venir. Y no. 15 No. minutos me duró. Y no. Es una cosa. Salí con el agua acá, digo, vamos, deja todo, vamos, ¿no? Pero fue una cosa que no se podía Les creer. quiero hacer una pregunta común a los tres. Particularmente todavía no puedo encontrar yo esa respuesta desde el oficio, desde el periodismo mismo. ¿Qué es lo que hace que un periodista en algún momento se incline por contar lo que está pasando y no por involucrarse? Digo, agarrar una bolsa de arena o una carretilla y sí contarlo. En tu caso, ¿qué fue, Gaby? Mira, es un debate en varios temas siempre en el periodismo. A mí me pasó más o menos algo similar, yo no me inundé y pensaba lo mismo, no me va a tocar porque, bueno, qué sé yo, hasta que 15 minutos, hasta que el último día antes que volaran la avenida Mar Argentino, ya vino la gendarmería a sacarnos, porque yo vivo aquí en la zona del centro, pero cuando el agua ya dio vueltas por la ciudad y no tenía más forma de salir, yo con mis papás, digamos, no teníamos que ir. Yo trabajé hasta el último momento, hasta que un familiar me dijo, ¿qué haces? Venía acá a la casa a sacar las cosas porque ya nos vienen a buscar, digamos. ¿Qué nos moviliza? Y bueno, eso nos moviliza, esa pasión por lo que hacemos, la necesidad de informarnos, de informar. ¿Y qué nos moviliza? Digamos, dejando el plano personal y manteniendo siempre en primera instancia el plano laboral. Y son formas de ser, creo. Ya el periodista es una rara avis, ¿no? Es una forma de ser, creo. Y los escuchaba a ellos y la conmoción que tiene Pablo, claro, es insoportable. Yo recuerdo un relato de los tantos que escuché de una señora que me contaba, perdió su papá en la inundación en el barrio San Lorenzo. Y ella me decía, mi papá nos decía siempre, cuando tengan un problema, las chicas se habían casado, habían formado su familia, se habían ido de la casa oportunamente, cuando tengan algún problema en el matrimonio, en la vida diaria, vuelvan a la casa, decían que yo, el padre, siempre los voy a recibir y la casa va a ser siempre un consuelo, un cobijo, un abrigo. Hoy no tengo más a dónde ir. Claro. Una casa que me cobije, me abrigue y me contenga en un momento de desesperación. Yo siento que esa fue la situación en la que nos dejó un Estado que estuvo totalmente ausente, que nos dejó desorientados, algunos más, los que lo padecieron directamente, yo lo digo como, digamos, afectada colateral, digamos, y ese Estado es el que aún lamentablemente tiene que dar respuesta, porque si vamos a la causa judicial, ahí estamos, ¿no? Ustedes sabrán también más detalles, pero mientras la justicia no dé la última palabra, hay mucha gente que no va a poder, no hay reparación y no puede sanar y no puede seguir. Y hay mucha gente que ha hecho también un paréntesis o no se acuerda de lo que ha vivido, que es una forma de la mente, los psicólogos lo podrán decir mejor, que anula esas etapas para poder seguir adelante. Son construcciones muy difíciles, además no había una historia previa, una inundación de semejante magnitud previa que nos permitiera comparar, ¿no? Mentalmente qué hacer, cómo adaptarnos, cómo movernos y cómo trabajar en el periodismo tampoco. Pablo, ¿qué hacía que en el medio del techo de tu casa quisieras estar comunicado con...? Me parece que a nosotros nos puso en la tierra de forma violenta en cuanto a nuestro rol como trabajadores y comunicadores. Y creo que en Santa Fe incluso tuvo consecuencias que todavía se siguen viendo porque veníamos de un status quo o de una normalidad dentro de lo que era el trabajo, cierta normalidad, digamos, normalidad entendida en los términos... que se usa políticamente en esta época, que nos tenía, creo, también adormecidos o jugando un rol a media máquina de lo que tendríamos que estar o lo que la época estaba demandando. Creo que lo que sucedió un par de años antes, el 2001, los saqueos, esa crisis económica, creo que nos comenzó a despabilar y la catástrofe esta nos termina de sacudir y acomodar. A tal punto que en el 2003, en pleno proceso de recuperación de la ciudad, cuando todavía había centros de evacuado y la gente no había podido regresar a sus barrios, comienza un proceso gremial y cultural acá en Santa Fe, con una agrupación de periodistas, Focos, el Foro de la Comunicación, que a la larga termina transformando estructuras bastante consolidadas de lo que era la comunicación en ese momento. Comunicacional aquí en Santa Fe. Se puso mucho en discusión, fueron fuertes debates al interior de los medios y públicamente
el rol que se jugó en esa ocasión. Hubo muchas interpelaciones internas. Recuerdo el primer aniversario, que fue un acto muy fuerte en Plaza de Mayo, el documento de las organizaciones de inundados, que eran muchas en ese momento, hace una fuerte crítica al rol de los medios. Y creo que todo eso nos fue también reorientando en ese rol social importante de la comunicación por encima de muchas otras cuestiones. Después, lo solidario habitual, cada uno se cubre, la gente tenía que volver a su casa, el turno se cubría. En ese momento se compensaba de todas maneras, pero creo que el sacudón además después nos permitió volver hacia afuera y abrirnos y vincularnos con la sociedad santafesina de un modo superador y mucho mejor de lo que lo estábamos haciendo antes. Chirola, última, o la conclusión de por qué comunicar antes de involucrarse. Te queda algo muy, muy oscuro en el alma, porque de estar viendo cómo entre nosotros nos robábamos. Venía una lancha llena, una lancha vacía. Dice, ¿querés que te ayude? Calle Corriente al fondo. Foto. Sí, te ayudo. Se fue, nunca más. Hasta ahí especulaban y no había nadie que diga nada. Que esté. Después Gendarmería con el helicóptero por arriba. Pero hubo reacciones solidarias. No, ni hablar. Como pocas veces se ha visto. Seguro. El señor que se vino 15 días antes de la inundación, de Recreo, con un palo en una zanja, en Recreo se dio cuenta que se venía el agua y se vino a vivir a San Lorenzo, entre Salta y Mendoza. Ese señor tenía una lancha y nos llevaba a nosotros a recorrer, le pegaba con la hélice a los autos por Buenos Aires, por el hospital de niños, por todos lados. Nos llevaba a recorrer. Él se había dado cuenta que ya se venía el agua. Nos quedaríamos, creo que horas hablando, sí. Pero hay más invitados para hablar sobre el tema inundación. Enseguida les agradezco enormemente que se hayan llegado hasta aquí y no faltará oportunidad para que sigamos hablando. Gracias. Los agradecidos somos Con la nosotros. condena volvemos. Con la condena, cómo no, cómo no. Entonces no volvemos más. Gabriela Bruno, Gracias. de Radio Nacional, actualmente, en aquel momento también corresponsalía para América. Pablo Bosch, en aquel momento trabajando para LT9, también inundado, contándolo en primera persona. Roberto Paroni, reportero gráfico de La Capital, también en primera persona contándolo. Primer living que tiene que ver con la inundación de 2003, en aquel momento contándolo para ver qué es lo que se sentía en primera persona y periodísticamente. Nos hemos pasado un poco de las 3 de la tarde, mil disculpas, pero me parece que la ocasión así lo requería. Pequeño corte y ya volvemos. Me voy hundiendo como el sol, desaparece.